Antes de iniciar con los invitados que tenemos para participar el día de hoy, les quisiera poner un pequeño video que dura aproximadamente unos 20-25 segundos para entrar en lo que es pues la realidad que se vive cuando estamos en las estaciones de migrantes y qué es exactamente la manera como se están desplazando dentro del territorio de México. Si quieres poner el video, Gabriel, por favor. Ya firme. Bien, este es el tren que los migrantes suelen tomar, es conocido popularmente como la Bestia, y es una parte muy importante, así como está pasando por un albergue en el estado de Puebla, en la ciudad de Apizaco, en Tlaxcala. Pero si vemos ahorita la siguiente foto, por favor, Gabriel. Esos círculos rojos indican unos postes, y esos postes, si los puedes poner más de cerca, son los que se ven en el camino. Ese es lo que está a los lados de las vías. Los migrantes normalmente suelen brincar del tren y entrar para tratar de llegar a los albergues, pero 1 o 2 kilómetros antes del albergue y después del albergue se encuentran con estos postes. Si quieres poner la siguiente imagen. Y pues obviamente brincar del tren a la velocidad a la que va, por más lento que pueda ser, pues llevas el riesgo de partirte la cara con estos. Y aparte, pues si lo vas a tener que hacer 2 o 3 kilómetros antes de llegar a tu supuesto destino, pues vas a tener que caminar de noche en un campo desolado. Entonces, esta es la realidad en la que con la que nos estamos encontrando. Hoy tenemos a 2 invitados, uno de ellos es el padre Patricio Lynch, el otro es Juan Alberto Gianotti, los dos son de Uruguay. Patricio está ahorita, es sacerdote, está en Honduras, y pues si quieres comenzar, Patricio, con mucho gusto te escuchamos. Bueno, buenas, un gusto conocerlos y gracias, Enrique, por la presentación y darnos este espacio de compartir. Bueno, quiero hacer una pequeña aclaratoria, Enrique, aunque, bueno, quizás los uruguayos se enojan porque me dijiste que soy uruguayo, pero soy argentino. Los uruguayos se enojan porque los argentinos consideramos que somos lo mismo que los uruguayos, y es verdad, pero bueno, a ellos no les gusta que digamos eso. Pero, como bien dijo Enrique, soy sacerdote, soy misionero, estoy en Honduras, y en ese sentido es un tema que me resulta cotidiano porque, como ustedes saben, Honduras es uno de los países desde donde salen las famosas caravanas de migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos en general, aunque también les cuento, les comparto, ¿no? Como datos, es muy común hoy en día la migración a España también desde Honduras. Obviamente es un tipo de migración diferente, ¿no? Pues ya el hecho del traslado en avión marca una gran diferencia, ¿no? Pero vivo en una zona rural de Honduras, en el occidente, muy cerquita de la frontera con Guatemala, y bueno, les voy a compartir algunos testimonios que tienen que ver sobre esto. Muy bien. Yo quería empezar, bueno, contarles también un poco más de mi sacerdocio. Yo trabajo en una comunidad que se llama Amigos de Jesús, donde, bueno, tratamos de favorecer un espacio familiar para niños que vienen de situaciones de abuso, niños que fueron abusados por sus familiares y que, bueno, aquí entre nosotros
intentan transitar espacios y caminos de sanación. Pero quería empezar hablando de este tema que lo titulo de esta manera, la migración forzada, y me gusta mucho este título como por la sugerencia, por lo evocativo, lo sugerente, un grito siempre nuevo y antiguo. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros tenemos que intentar mirar o buscar algunas categorías que atraviesen la historia bíblica, la historia de la revelación, a mí me gusta decir que la Biblia es la historia de un grito. Y este es un tema profético, es un tema teológico también, porque las primeras páginas de la Biblia empiezan con un grito. Ustedes sabrán que el primer libro de la Biblia no es el Génesis, históricamente, sino que es el libro del Éxodo. Y eso ya dice mucho, porque el libro del Éxodo, que es también, de alguna manera, el acontecimiento fundante de la historia de un pueblo, surge de una experiencia de un grito. Una comunidad de hermanos y hermanas que están esclavizados, y que el clamor de estos hermanos llega al cielo, y conocemos esa expresión del Éxodo, donde Dios escucha el clamor de sus hijos y decide liberarlos. La primera experiencia de Dios que tienen los que estaban esclavizados en Egipto es una experiencia de liberación. Y así surge la experiencia del pueblo de Israel, y así hasta el día de hoy celebran la Pascua. Y es la lógica de un Dios que escucha el grito de sus hijos que están atravesando una situación de opresión. Y toda la historia de la revelación, repito, desde lo personal me gusta categorizarla de esta manera. Es Dios que escucha el grito de sus hijos y que Dios quiere venir a liberar y dar la posibilidad de un horizonte nuevo, y ese horizonte nuevo es una tierra prometida. Por eso lo llamo así la historia del Cristo. Me parece que hoy en día aquellos que sufren la experiencia de la migración forzada, porque nosotros podríamos distinguir, ahí hay una distinción que es evidente. No es lo mismo el que migra, por ejemplo, yo soy una persona que ha migrado, pero por motivos vocacionales, porque tengo la posibilidad, pero es una situación muy distinta los miles y miles y miles de hermanos y hermanas que tienen que emigrar por una cuestión de fuerza, porque no tienen opción, están obligados. Quería empezar también brevemente con esta frase. Si fuera la patria como una madre cariñosa que da abrigo y sustento a sus hijos, si se les diera tierras y herramientas para sembrar, nadie abandonaría su patria para ir a mendigar el pan a otros países, en donde se les desprecia y se les humilla. Estamos entonces, de alguna manera, intentando ser parte de este grito, que es un grito de denuncia, de que evidentemente vivimos en una realidad injusta, donde se generan estructuras de injusticia, dirían los obispos latinoamericanos, estructuras de pecado, que lo que generan es esto, que un grupito muy pequeño tengan la mayoría de los bienes de la humanidad y multitudes que tienen que vivir con lo mínimo y aún con nada, y entonces están en esta situación de sentirse forzados a tener que partir. Si nuestros países diéramos el sustento a nuestros hijos, si les diéramos las tierras, las herramientas para trabajar, posibilidades para todos, yo creo que no tendríamos este gran drama de las migraciones. Yo les propongo este camino. Les propongo una hoja de ruta, espero avanzar de la manera más dinámica posible. Voy a hacer una pequeña introducción, aunque también hasta ahora estas pequeñas palabras tratan de cumplir este sentido de introducir en el tema. Un posicionamiento personal, teológico también y doctrinal y geográfico. Después continuar con una historia de migrante, que llamo así, un niño tirado al borde de la frontera. Y por último, ir cerrando con un imperativo bíblico que es la hospitalidad. Vamos a tratar de decir alguna palabra acerca de la hospitalidad como una categoría teológica, y al decir una categoría teológica es porque la hospitalidad nos dice algo de Dios y nos dice algo del hacer de Dios. Y por último las conclusiones, así que vamos a ir avanzando. Bueno, les pido disculpas si hay ruido detrás, pero bueno, vivo en un hogar de 130 niños y lo que no falta aquí es el ruido, así que sepan entender. En cuanto a la introducción, yo pensaba intentar hoy, a través de esta charla, tratar de poner rostros.
de que no queden en estadísticas frías, porque el tema de los migrantes estamos acostumbrados a esto, ¿no? A escuchar cifras, números, estadísticas, damos grandes charlas, los políticos se llenan la boca de estos temas, pero mirar a los ojos, tratar de mirar el semblante de un migrante, porque me parece que cuando miramos a los ojos y tratamos de descifrar el semblante de un migrante, de alguna manera nos están transparentando una situación muy compleja, que me parece que tiene muchas aristas y perspectivas, y que en definitiva es un fenómeno complejo de muchas hermanas, muchos hermanos y hermanas que, como dije antes, en definitiva están forzados a salir de sus tierras, de sus patrias, para intentar llegar a una vida mejor. Tienen un sueño. Son rostros, y acá tenemos una primera imagen, ¿no? Es la foto de una migrante. Son rostros que evocan el camino, y la palabra camino ya es sugestiva por sí misma, ¿no? Son rostros que están curtidos por el calor, por el frío, por los imprevisibles del camino que nunca faltan. Recién nos mostraban este video de este tren, las historias que ese tren podría contar. Seguramente historias de dolor, de abuso, de trata de personas, de esclavitud, de violencia. Madre de Dios, me parece que si pensáramos en esas historias silenciadas, que quizás nunca nos enteremos, ¿no? Que tienen que ver con este grito que clama al cielo. Es un grito, el tren ese es un grito que clama al cielo. En estas miradas lo que estamos advirtiendo son sueños, como les decía, hay gente que está soñando por un futuro mejor. Esa es la motivación. Se van porque están buscando una vida digna, humana, poder vivir humanamente. Y que son personas que caminan, son miradas ojos que expresan más que 1000 palabras, son ojos que expresan el dolor de tener que haber abandonado su terruño, su patria, su familia, seguramente ojos que están marcados por innumerables despedidas. Imagínense el momento que un migrante se despide de sus seres queridos. Son esos abrazos que quizás nunca terminan porque saben que quizás nunca más se van a volver a ver. Por eso yo quiero profundizar en esto, porque no son fríos números. Hay hermanos y hermanas que atraviesan estas situaciones tan dolorosas. Por eso me parece que un grave error es, especialmente para nosotros que confesamos la fe en Jesucristo, es negarle un rostro a los migrantes. Yo los quiero convocar hoy a que les demos un rostro a los migrantes. Estos hermanos que son víctimas de traficantes, de los famosos coyotes, de torturas, de trata de personas. ¿Quién dijo que es fácil dejar la tierra propia? ¿No? Tenemos que hacer el que deja su tierra tiene que hacer un éxodo del ámbito de lo conocido. Deja la familia, deja la patria. Y cuando decimos patria, es un término que nos evoca seguramente nuestra infancia, nuestros vínculos primeros, nuestros amigos, las travesuras que vivíamos, la casa de nuestros abuelos, esos fines de semana donde nos sentamos con la familia a comer. Cuando decimos patria, decimos todo eso. Y les quiero traer una frase de un prócer argentino, Mariano Moreno, que decía lo siguiente: allí donde partir es imposible, allí donde permanecer es necesario, allí donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, allí donde quiero arar y dar un hijo, allí donde quiero morir, esa es la patria. Entonces estamos, repito, ante una situación de desgarro, de desarraigo, de profundo dolor. Nos obligan a muchos a tener que dejar nuestras raíces, a tener que dejar nuestras familias. No tienen alternativa. Tienen que ponerse en camino o en muchos casos quedarse para morir. Bueno, lo que repetía, ¿no? Mirar los ojos de estos hermanos, dejar que nos interpelen, no estar anestesiados, no estar acostumbrados. Ellos son nuestros hermanos. Y desde una mirada creyente, por eso yo decía también que es un tema teológico, hay una relación identitaria con el mismo Dios. Dios elige identificarse con los pequeños, Dios elige identificarse con los migrantes. Mateo 25:40, lo que hagan con los más pequeños de mis hermanos lo hacen conmigo. Este posicionamiento del que les hablaba cuando les hablaba de la hoja de ruta
el posicionamiento geográfico es lo que les decía antes. Yo estoy en Honduras y junto con Guatemala y El Salvador está denominado como el Triángulo Norte. De aquí salen cientos de miles de personas en caravana. Ahí está bien graficado en el mapa, especialmente en esas zonas que son las zonas rurales. Yo estoy justamente ubicado en esa parte, en ese vértice que señala en el terreno hondureño. Yo vivo ahí, en este momento estoy ahí. Son innumerables las personas que salen. Y en general tiene que ver con la pobreza extrema, tiene que ver con la falta de oportunidades, con la inseguridad, con la violencia. En el Triángulo Norte de Centroamérica se sufre altos niveles de violencia provenientes de grupos delictivos organizados, incluyendo un aumento sin precedentes en los índices de homicidios, violencia sexual, desapariciones, reclutamiento forzado en las pandillas armadas y extorsión. Todo eso pasa todos los días aquí. Me ha llevado también a conocer muchísimas familias. Cuando voy a celebrar misas a las montañas, las aldeas locales, les puedo asegurar que no conozco familia en Honduras que no tenga algún ser querido que haya migrado. Todas las familias, y perdón, quizás suena contundente, pero estoy casi convencido que todas las familias de este país tienen algún ser querido, la mayoría en los Estados Unidos. Y obviamente en una inmigración que no tienen papeles, ¿no es cierto? Con lo cual están en una situación también de vulnerabilidad en los Estados Unidos. Y eso sabemos muy bien, como decía antes, significa familias divididas, significa abrazos que nunca más se van a volver a dar. Cuando me toca celebrar Eucaristías, me ha pasado muchas veces que al finalizar la misa se me acerca una pareja jovencita con su hijo pequeño y que con ojos aguados por el llanto me digan: Padre, ayúdenos, díganos qué hacer, porque no sabemos si quedarnos o irnos. Y imagínense el peso que en ese momento uno recibe, ¿no? Porque obviamente uno no está para decirle qué hacer ante una cuestión tan personal y familiar, ¿no? Pero sí por lo menos escucharlos y también recibir ese proceso de angustia, ¿no? De gente jóvenes, parejas jóvenes, que están desesperados porque no saben si quedarse o irse. Es una tragedia realmente. Bueno, vamos a seguir en Honduras, esta hermosa tierra de Honduras. Yo hablo como sacerdote, como misionero, viviendo aquí con niños que sufren diversidad de abusos. Ese es mi posicionamiento personal. De a poquito estoy siendo enraizado en esta tierra. Soy argentino, pero ya desde el año 2012 que misiono aquí en estas tierras. Y soy testigo, como les decía, de estas múltiples caravanas que surgen aquí. En el occidente hondureño quiero también valorizar estas culturas tradicionales, ¿no? Los miskitos, los lencas, los garífunas, los mayas. Es un pueblo hermosísimo, simple, generoso, cercano. Recorrer el occidente de Honduras, les puedo asegurar, es una experiencia maravillosa de descubrir una tierra rica en biodiversidad, hermosas montañas, ríos, cataratas, aguas termales, valles rurales, arquitectura colonial también en la Unión, después con lo que fue el tiempo de la colonia europea. Es como un mosaico de razas y de culturas que son la expresión de alguna manera del encuentro entre pueblos, ¿no? De la cultura del encuentro. Esta herencia indígena se descubre aquí en Honduras paso a paso, se nota en los rostros, en esos profundos ojos negros de nuestros hermanos, de los pueblos originarios. Es un pueblo también muy mestizo. Hay una belleza natural, la alimentación, lo digo con orgullo, ya sintiéndome catracho hondureño, el café hondureño es de los más ricos del mundo, el cacao, las playas, la comida. El hondureño tiene mucho para estar enorgullecido. La bondad y la simpleza de su gente, la hermosa geografía, pero lamentablemente todo esto está profundamente arrasado. Y esas son imágenes que tienen que ver con una descripción actual de Honduras. Vemos ahí a un marero en las grandes ciudades de San Pedro Sula, en Tegucigalpa, en la capital, y en otros poblados también de Honduras, están atravesados por este flagelo de las maras, los pandilleros, porque justamente no hay oportunidades, los jóvenes terminan entrando en estas dinámicas delictuales, y así crían a sus hijos. Y por eso también hay tantísimos niños abandonados, que nadie se hace cargo, y por eso también tiene que haber instituciones que traten de alguna manera de colaborar en esta realidad compleja social.
niños que viven de la basura, esa es una casa típica de una zona rural, y las caravanas. Esta es la realidad de Honduras. Pero yo quiero hablar de las 3M, así lo llamo. 3 gritos que surgen desde Centroamérica, 3 gritos que surgen desde Honduras. La primera M es la M de los migrantes. La segunda M, la M del grito de las mujeres. Ahora voy a explicar por qué. Y la tercera M, el grito de los menores de edad. Decía el grito de las mujeres. Como en gran parte de nuestros países latinoamericanos, Honduras sufre y está atravesado por el machismo. La mujer está reducida, lamentablemente, como si fuese un objeto, está totalmente cosificada, está simplemente para satisfacción del varón. La mayoría de ellas reducidas a una cuestión de servidumbre en las cocinas. Está muy estereotipado el rol de la mujer y el hombre. Sufre muchísimo la violencia cultural, social, el machismo que atraviesa lamentablemente Latinoamérica y en particular Honduras. Hay que levantar la voz, creo yo, ¿no?, de este rasgo cancerígeno en nuestras culturas latinoamericanas. La otra M es la crisis de los migrantes, que les decía, estas caravanas de hondureños que surgen en búsqueda de un futuro mejor. Pero también les hablaba del grito de los menores de edad. Son infinidad los niños que viven en las calles, y que por eso también se explica, en la medida que van creciendo, este fenómeno migratorio que es tristísimo, que es una tragedia humanitaria sumamente grave, que es la de los migrantes niños no acompañados. Estamos hablando de números de miles de niños, como este pequeño niño de la foto, que atraviesan el Triángulo Norte, atraviesan México, con todo lo que significa la travesía y todos los peligros que hay en la travesía. Niños de 10, 11, 12 años solos, que atraviesan México. Y esto es un grito, repito, es un grito que se eleva al cielo. Y que tenemos que nosotros hacer sinergia con ese grito y gritar junto con ellos y buscar la manera de escuchar y de generar estructuras donde esto no suceda más. El grito de los niños. La mayoría de ellos aquí en Honduras, por eso después también se terminan yendo, ¿no? Atraviesan la delincuencia organizada, el narcotráfico, las maras, el sicariato. Es muy común aquí el sicariato. Por eso no es tanto centrarnos en hacer estadísticas y quedarnos en los fríos números, ¿no? Porque los números en definitiva no mueven las entrañas, pero sí mueven las entrañas cuando conocemos las historias. Perdón. Por eso yo quiero hablar de un caso en particular, que nos toca muy de cerca a nosotros aquí, en la organización en la que trabajo, ¿no? Que lo llamamos Oscarito. A Oscarito la encontraron las Hermanas de la Caridad en la frontera entre Guatemala y Honduras, tirado al borde del camino. Parece una metáfora, pero no lo es. Este pequeño, creemos, y así nos dicen, que fue abandonado por una familia migrante, porque estaba muy enfermo. Entonces lo tiraron, literalmente lo tiraron como si fuese un pedazo de basura al borde de la carretera. Y así lo encontraron las Hermanas de la Caridad. Y lo encontraron con medias en las manos, porque aparentemente por el hambre, él mismo se mordía la mano, desesperado por querer comer. Después de estar un tiempo en un hospital, nos trajeron a nosotros. Llegó en muy mal estado, Oscarito. No sabíamos su nombre, no sabíamos su edad, se calcula que alrededor de unos 6, 7 años, pero con el peso de un niño de 3 años. Con el peso de 3 años. Ahí es cuando lo trajeron a nuestro hogar. Yo lo que les puedo expresar es que este pequeño niño, también fruto de estas caravanas de migrantes, de una realidad injusta, estructural que atraviesa Latinoamérica, lamentablemente no sobrevivió más de 40 días. Pero lo quiero traer a colación, más allá que es una historia de dolor, pero también de alguna manera, de este niño por primera vez, quizás sintió familia, cobijo, sintió amor, comida, la seguridad de tener un plato de comida. Fue conmovedor verlo sonreír por primera vez, ¿cierto? Oscarito fue alimentado por nuestros propios jóvenes. Ustedes ven ahí las medias en los brazos, ¿no? Porque, bueno, él con una profunda discapacidad. Yo me pregunto, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede pasar que un niño sea tratado como basura? ¿Cómo puede ser que niños estén migrando solos, no acompañados? Y que después estos grupos mafiosos, delictuales, los rapten, los violen, vendan órganos.
Madre de Dios, si eso no es un grito, ¿de qué estamos hablando, no es cierto? Y yo me pregunto a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que ser parte de esa respuesta del Dios que quiere venir a liberarnos, del Dios que quiere venir a generar una sociedad más humana, más fraterna. Bueno, esa es donde hemos enterrado a nuestro pequeño niño, ¿no? Pero pensaba, en definitiva, nosotros, bueno, ofrecemos un espacio, amigos de Jesús, una casa hogar, un santuario de sanación y de transformación, de esperanza, ¿no? Donde los niños vuelven a ser niños, donde los niños vuelven a recobrar dignidad, donde los niños vuelven a hacer travesuras y tener esa mirada pícara de traviesos, ¿no? Y de jugar, y de jugar. Bueno, pasemos, yo les decía en la hoja de ruta, ¿no? Les hablaba de un tema que es un categórico evangélico para nosotros, y que es un tema teológico también, que es la hospitalidad. Lo voy a ir leyendo y haciendo algún comentario. La hospitalidad es una categoría teológica que atraviesa toda la Biblia. Si nosotros buscamos, si van a Google y ponen hospitalidad en la Biblia, van a salir infinidad de versículos. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento van a encontrar numerosos versículos que refieren al tema de la hospitalidad. Y yo les digo también que es un tema teológico, porque la hospitalidad dice algo de Dios, de su ser y de su hacer. Y también, de alguna manera, transparenta una cualidad humana que para nosotros es un tema pertinente, porque hoy en día necesitamos, especialmente como iglesia y como comunidad, ser una comunidad hospitalaria. Ya estamos cansados, hartos de muros, de polarizaciones, de un pensamiento dual que está todo el tiempo dividiendo. Necesitamos responder a este grito de Jesús en la cruz también. Fíjense lo del grito: Padre, que todos sean uno. Este llamado a la unidad. Necesitamos construir comunidad, y para eso necesitamos reflexionar sobre la hospitalidad. Dios es un Dios hospitalario, y la cifra y la clave para poder interpretar también a Dios, Dios que es un misterio, para nosotros es Cristo. Y a mí me gusta llamarlo así: Cristo es el rostro humano de la hospitalidad divina. Si nosotros queremos saber cómo es de hospitalario Dios, miremos a Jesús. Jesús es la máxima expresión de la hospitalidad de Dios. Jesús es la plena revelación del Padre. Lo reveló en sus palabras, en sus gestos, en las parábolas, en sus acciones. Entonces tenemos que analizar el acontecimiento Cristo. Y si nosotros vemos que desde el nacimiento, ya ahí Dios de alguna manera está siendo hospitalario, porque la encarnación en un pesebre, a veces lo romantizamos en Navidad, ¿no? Esto del pesebre. Pero Dios desde pequeño asume la humanidad en situaciones de marginalidad. Nace en un margen, nace en una periferia, es perseguido por el Imperio Romano, tienen que escaparse como refugiados inmigrantes a Egipto. Ya Dios, en el misterio de la encarnación, está asumiendo estas situaciones de tragedia para poder desde adentro asumirlas y transformarlas. Entonces nos habla Jesucristo de un Dios que es radicalmente hospitalario, un Dios que es inclusivo y que es un Dios dador de vida. Por eso, si nosotros hablamos de un Dios que es hospitalario y que está revelado esa hospitalidad en Cristo, este Cristo que se sentaba a la mesa con todos, que no excluía a nadie. Las mesas de Jesús es otra categoría para analizar la hospitalidad de Dios. Jesucristo se sentaba a comer con todos, absolutamente con todos. Y de esta fuente que es Cristo tiene que salir también una eclesiología, tiene que salir también una mirada de cómo comprendemos a la comunidad de creyentes. Y acá me parece que la categoría hospitalidad nos puede hacer una referencia a la autocomprensión que tenemos como Iglesia Católica. Es una de las características fundamentales del estilo de vida cristiana. Francisco en un momento dio una frase muy linda, ¿no? Y él decía que la Iglesia está llamada a ser como un hospital de campaña, hospitalidad, que estamos para atender a los heridos de la vida, y no para andar haciendo discursos moralizantes, sino para recibir los heridos, curarlos y estar al servicio de ellos. Eso es la Iglesia. Y la hospitalidad no es simplemente una buena acción que estamos llamados a hacer, sino que es una dimensión existencial de todo creyente. Y esto puede sonar fuerte y contundente, pero o somos hospitalarios o no somos cristianos. No hay nada más contradictorio que un cristiano que no sea hospitalario, ya sea por razones de raza, de nación, de estatus económico, orientación sexual o el estado marital. Muchas veces la Iglesia se la conoce por ser discriminadora, excluyente,
porque tenemos problemas con los que tienen una orientación sexual distinta, porque tenemos problemas con los que están casados, divorciados, vueltos a casar, porque tenemos problemas con los que no son de nuestro país, y en vez de ser inclusivos, en vez de darle la bienvenida a todos, terminamos cerrando la puerta y siendo una especie de tribu o un club de golf que lo único que hace es estigmatizar, señalar con el dedo y no hacer que la gente se sienta recibida y que seamos un verdadero hospital de campaña. Entonces hay acá una autocomprensión. Nuestros hermanos migrantes son aquellos que tienen esta opción preferencial, deberían tener esta opción preferencial en nuestra hospitalidad. Yo creo que nuestro nivel de cristianismo se puede medir en la función de cómo tratamos a nuestros hermanos migrantes. Vamos a hacer algunas conclusiones. El migrante por desplazamiento forzado siempre va a ser un cuestionamiento para la sociedad y para la iglesia. ¿Cómo podemos cantar a Dios en un mundo de opresión, de represión y de rechazo del diferente? ¿Cómo nos cuesta, ¿no es cierto?, vincularnos con el que es distinto, con el que tiene una ideología política diferente? El que es de otro país, ¿cómo nos cuesta realmente, no? ¿Cómo anunciar a Dios como Padre en un mundo que es inhumano, que divide entre una humanidad VIP y una mayoría de descarte? No podemos romantizar ni espiritualizar la migración, que es fruto de la injusticia, sino que tenemos que denunciar las estructuras de pecado. Por eso, lo que fui tratando de hacer, ¿no?, una reflexión teológica, considero que la opción por los migrantes es teocéntrica y debe ser preferencial en la Iglesia, porque es un tema teológico. Hay una relación identitaria entre el migrante y Jesucristo. Y ese va a ser nuestro diálogo escatológico cuando estemos cara a cara con el Señor, ¿no? Estuve de paso y me alojaste. ¿Cuándo? Con los más pequeños, ya conocemos ese relato. Estoy convencido de que los migrantes no pueden ser vistos como cifras. Los números, que pueden ser importantes, son datos fríos, como decíamos al principio. Y en realidad cada migrante es una persona que tiene un rostro y una historia que nos interpela. Hablando del canto, ¿no? Quizás el canto de una humanidad reconciliada y hospitalaria sea un grito de lo hondo del corazón humano que puede sonar a utopía, pero el que nosotros no podemos alcanzar en plenitud en el ahora de la historia, sino de manera parcial, será un anhelo conquistado y una realidad consumada en presencia del Dios hospitalario. Yo me imagino, y los invito a imaginar, ¿cómo será la eternidad? ¿Cómo será la hospitalidad de Dios llevada a la dimensión de lo eterno? Cuando Dios habla de la eternidad en Jesucristo, habla de un banquete. Banquete es comensalidad, es comida, es fiesta, es estar sentado con gente y disfrutando de ese momento, en el aquí y en el ahora. Creo que esa imagen del banquete es muy sugerente de la hospitalidad de Dios para con nosotros. Comiendo manjares, compartiendo con amigos, donde hay risas, donde hay baile, donde hay danzas, donde hay desmesura, pero desmesura de vida y de alegría y de amor, ¿no es cierto? Mientras tanto, del peregrinar, porque somos seres históricos, estamos peregrinando, vamos facilitando una humanidad transformada en un nosotros, relacionada en el amor y en la cultura del encuentro. Y este futuro del banquete lo podemos anticipar, y lo tenemos que hacer proyecto de vida, y debería estar en nuestros planes pastorales, ¿no es cierto? Hacer lo propio, cargar el presente histórico con esta esperanza del futuro, orientando nuestras decisiones en coherencia con lo que esperamos. Esperar un banquete eterno no es que nos tiene que llevar a quedarnos pasivos y no hacer nada. Eso sería la crítica marxista que nos hizo los cristianos, ¿no? Como claro, damos el consuelo de una vida mejor en el futuro, entonces la religión termina siendo un opio, que lo único que hace es anestesiarnos. Nosotros, por ese banquete que esperamos, tiene que ser el motor lo que nos motive para construir en el aquí y en el ahora y transformar la historia, porque nuestra fe es una fe encarnada. El principio de nuestra fe es la encarnación. Todo lo demás no es cristianismo, si estamos solamente pensando que la espiritualidad tiene que ver con participar de liturgias, levantar los brazos y cantar lindas canciones. Si nosotros no transformamos la historia, no estamos siguiendo el principio de la encarnación. La tragedia que atraviesan los migrantes forzados no tiene por qué ser un destino prefijado, un horizonte del cual no se puede escapar, un determinismo al estilo de las tragedias griegas. No podemos acostumbrarnos y quedarnos con los brazos cruzados. El hombre, con sus posibilidades, puede cambiar el presente. En definitiva, hermanos, bueno, yo los quiero motivar a lo siguiente, ¿no es cierto? Que todos vamos de camino, todos somos caminantes,
todos somos peregrinos y de alguna manera también todos somos migrantes. Todos compartimos el sueño de llegar siempre a un lugar mejor. ¿Quién de nosotros no quiere llegar, quizás metafóricamente, a un lugar mejor? A las personas de fe nos mueve la esperanza, que se enraiza en la creencia de un Dios hospitalario, que nos prepara y promete, como decía antes, un banquete, donde celebraremos la fiesta de la fraternidad humana, sentados en una misma mesa con lugar para todos. Y habremos llegado, cuando nos toque atravesar la última frontera, hablando de migraciones y de cruzar fronteras, tenemos el umbral definitivo, y que ese umbral a todos nos va a tocar atravesar, y sabemos muy bien a qué nos referimos, ¿no? El umbral de la muerte. En la medida que nosotros vamos cruzando fronteras, que vamos haciendo camino, de alguna manera nos vamos preparando. Y ojalá que nos vayamos preparando, ¿no es cierto? Y que cuando nos toque atravesar nuestra vida esté llena de rostros, de encuentros, de celebraciones de fraternidad con nuestros hermanos, especialmente con los más pequeños. Y ahí habremos llegado, y ahí la migración habrá finalizado. Bueno, espero no haber ido demasiado rápido. Me da un poco de lástima que justo hubo demasiado ruido acá, pero bueno, no está en mis manos, les pido disculpas. Pero intenté, como les decía al principio, poder primero expresar un posicionamiento, compartirles un pequeño testimonio, e intentar interpelar, ¿no? Desde la palabra de Dios, haciendo una pequeña reflexión teológica, desde la categoría hospitalidad y también la categoría bíblica de ser migrantes. Así que bueno, ahora dejo de compartir pantalla y creo que cumplí bien con el tiempo, quizá me pasé un poquito, pero bueno, espero haber sido claro. Y bueno, no sé, Enrique, si querés continuar. Pues entonces vamos con Alberto Gianotti y después terminamos de escuchar el audio de Ronnie. Si quieres, Alberto, pues adelante. Bueno, en primer lugar agradecer poder participar en este encuentro y fundamentalmente saludar a todos quienes están trabajando, apoyando y de algún modo, como dijera Patricio, dando hospitalidad, dando acogida a toda esta gente, a todos estos hermanos migrantes. No voy a tener más que hacer una breve introducción para llegar a hablar de lo que es la red de apoyo al migrante en nuestro país, en Uruguay. Voy a hablar, no tengo hoy posibilidad de compartir pantalla, tenía cosas preparadas, pero a último momento vi que se me hacía muy largo. Preferí, bueno, transmitir, contar un poco lo que ha sido este proceso para llegar a esta red de apoyo al migrante. Por eso digo como introducción, bueno, Uruguay conocen, es un país muy pequeño, muy poca población, prácticamente menos que algunas capitales de nuestros países de América. Somos 3,5 millones de habitantes. Y en un territorio también bastante reducido. País muy institucionalizado. Cuando digo muy institucionalizado, porque tiene una regularidad, una regulación normativa en todos los ámbitos bastante exigente comparativamente con otros países de la región. Pero un país que también fue formado por migración de nuestros abuelos de Europa, italianos, españoles, algo franceses, etcétera, etcétera, como muchos del Cono Sur, pero también de toda América. Pero este país institucionalizado, con partidos políticos bastante estables, de hace prácticamente más de un siglo, con organizaciones también sociales bastante sólidas, y también con iglesias muy desarrolladas y compenetradas con la realidad social de nuestro país, saben que se vio
de algún modo violentado por una dictadura militar, como otros países de nuestra región, una dictadura muy sangrienta para lo que era la realidad de nuestro país en aquella década del 70, como parte también, dictadura como parte de un plan más vasto, que fue el Plan Cóndor, que tocó a toda nuestra región, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y otros países. Esa realidad también llevó esa dictadura o esa instancia tan sangrienta que fue para el pueblo uruguayo, y te llevó a la cárcel a miles de uruguayos y al exilio también a varios miles de uruguayos. En ese exilio fuimos acogidos, recibimos la hospitalidad, como decía Patricio, de muchos pueblos de América, prácticamente de todos. En Chile, antes del golpe, después también se fueron los uruguayos de Chile, pero recibimos de Panamá, Ecuador, Colombia, México, Cuba y de otros países la hospitalidad, la acogida, la bienvenida, y como decía hoy Patricio, una migración forzada, una migración no querida, no deseada en aquel momento, sino por razones de todo tipo. En algunos casos, migración forzada por ser jóvenes estudiantes, otros porque son jóvenes de organizaciones populares que tuvieron que salir para evitar o bien la cárcel o la desaparición. Mediados del 80 se logra, también por una fuerte voluntad popular, la reapertura democrática. Y eso volvió a traer al Uruguay o a la sociedad los que estuvieron presos, los que estuvieron en el exilio, y junto con eso la necesidad de reintegrar y de reconstruir ese espacio social que había y que había sido violentado. Es así que surge también dentro de las iglesias cristianas, la católica, iglesias protestantes, metodistas, valdense, evangélica del Río de la Plata, anglicana, surge el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana, que en primera medida da una respuesta para la reintegración nuevamente de esa población uruguaya, pero también inicia como una forma de retribución un camino de trabajo y también de retribución de la solidaridad recibida. Y es así que comienza nuestra tarea. Estoy hablando del Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana, en el cual me integro como parte de ese equipo, un equipo muy consustanciado con ese programa de reconstruir el Uruguay, pero también a su vez de ayudar y acoger y dar una retribución por lo que se recibió en el exterior. Y surge así programas de atención al migrante en la década del 90. Y posteriormente, en el ya avanzado el año 2000, empezamos junto con diversas organizaciones de toda América, de América del Sur y también de Centroamérica, a construir una red de apoyo al migrante, al refugiado y al desarraigado, al desplazado en aquel momento, le decía. Tuvimos una experiencia muy rica como red de organismos de iglesia, organismos ecuménicos. De algún modo aprendimos, nos nutrimos, intercambiamos, conocimos realidades, porque trabajamos todos los años con un taller en cada país integrante de esa red de organismos ecuménicos. ¿Qué nos dio? También para nosotros, los uruguayos en particular, como para otras organizaciones, sabemos que también se enriquecieron, eran organizaciones de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de México. ¿Qué nos dio a nosotros en particular, como organización de iglesia que estábamos haciendo ese trabajo de reconstrucción y a la vez de empezar a retribuir con población migrante? Nos permitió avanzar también en la interna del país con
un trabajo que fue dirigido hacia lo que eran todas las normativas que había, tanto de refugio como de migrante. Fuimos parte importante, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, de la elaboración de una normativa en lo que tiene que ver con los migrantes, que, por supuesto, como muchas de las leyes que ha habido en la región, considerábamos un paso muy avanzado en lo que era y en lo que es la defensa de los derechos del trabajador migrante, de la trabajadora migrante, de la población migrante toda. Y en términos de refugio también construimos con la sociedad civil organizada, contribuimos, más allá que posteriormente pasa por el Parlamento siempre esta normativa, la ley de refugio actual. Eso nos permitió, en particular, con ambas leyes, tener presencia en lo que son los organismos de conducción de la política migratoria y de la política del refugio, la presencia de la sociedad civil. Es decir, con esa, por eso hablaba de que Uruguay era un país muy institucionalizado, con normativas donde se buscaba de algún modo el avance en toda la política de derechos humanos. Con eso logramos entonces tener una presencia a nivel de los organismos que dirigen la política migratoria, tener una presencia como sociedad civil en la generación de políticas, en la generación de atención directa, de atención para solucionar donde hay omisión en la defensa de los derechos del migrante. Y también en la ley de refugio. La ley de refugio es una ley que, porque fue elaborada con la participación de la sociedad civil, es una ley que tenía la posibilidad justamente de una integración tal de que no quedara en manos del poder ejecutivo de turno, del poder gobernante, la posibilidad de estudiar y otorgar el estatuto de refugiado. Eso que dio, ¿en qué colaboró también? En que en el año 2009, con todas esas organizaciones sociales, muchas de ellas, y las voy a mencionar ahora, se constituyera la red de apoyo al migrante. En esta red tenemos organizaciones, muchas de ustedes, por ustedes conocidas, tenemos el Servicio Jesuita a Migrantes, donde la dirección de la congregación está en el hermano pueblo argentino. Tenemos también la organización, digamos, de la Iglesia de los Migrantes, los escalabrinianos. Tenemos una organización Casa Abierta de las hermanas oblatas. Tenemos otra organización también, digamos, que se llama Idas y Vueltas, que tiene también una composición muy amplia de otros sectores de la sociedad civil. Y también tenemos la Central Obrera del Uruguay, que tiene una representación en esta red, porque entendíamos necesario también trabajar con todo lo que podría ser la educación, transmisión de valores hacia todos los trabajadores de la sociedad uruguaya, para que el migrante que llegara al Uruguay también fuera acogido, que fuera recibido, y donde también no se lo considera como una persona que viene a quitarle trabajo a la población uruguaya. Esta red de apoyo al migrante, que además está constituida por otras organizaciones de colectivos migrantes, que son los más recientes. Tenemos una organización de venezolanos, Mano Beneguaya, dos organizaciones de colectivos migrantes cubanos, de Paraguay. Actualmente también tenemos una organización de la comunidad africana, y también tenemos de población dominicana una asociación, Juana Saltitopa, que tiene y representa todo el colectivo migrante de República Dominicana. Nuestra red trabaja fundamentalmente en Uruguay, en lo que es la capital, y tiene dos importantes lugares de
de acogida a migrantes, que es en la zona fronteriza con Brasil, en la ciudad de Rivera, otra en la ciudad del Chuy, donde también somos parte, digamos, de uno de los ministerios que atiende a la población que llega por esa vía. ¿Cuál es la situación de la población migrante que llega a Uruguay? La misma que pasa por todos nuestros países, por toda nuestra América. Gente que llega porque tuvo que salir de su país por razones no deseadas, porque problemas económicos, problemas de trabajo, problemas, digamos, de persecución, problemas, digamos, también en muchos casos de situaciones de inseguridad en sus países de origen, pero también sufriendo las consecuencias en ese traslado hacia el Uruguay, en la ruta, con todas las organizaciones delictivas, con la corrupción de muchos funcionarios de cada uno de los países que atraviesan, y ahí también entramos nosotros a hacer un trabajo dentro del Estado uruguayo para lograr, a través de los ministerios que correspondan, la conciencia y la toma de algún modo de acciones a través de los organismos en los que participa el Estado uruguayo, como es el Mercosur, como es también en la CEPAL, como es en distintos organismos, para que actúe denunciando y llevando adelante lo que es la voz de la red de apoyo al migrante, donde denunciamos cuestiones de estas que se hablaba hoy, que mencionaba Patricio también, con respecto a la corrupción, a la violencia de todas esas organizaciones delictivas que lo único que buscan es enriquecerse a costa del deseo del migrante llegar. Uruguay tiene una posibilidad real de recibir migrantes. No, por supuesto, no vienen los que están buscando llegar a América con el sueño americano, sino que vienen población de la zona nuestra, vienen venezolanos, vienen cubanos, vienen también de Argentina, de Brasil, de África. A través de Brasil llega mucha población migrante, pero siempre estamos en todas nuestras organizaciones buscando no solamente la recepción, la acogida, sino como se hace en todas las organizaciones que trabajan con el tema migrante, el asesoramiento, el acompañamiento, la defensa de que no se violen sus derechos. Uruguay tiene en ese sentido también mucha ventaja en cuanto a la regularización, la institucionalización. Más allá de eso, sí, también hay fenómenos de xenofobia, de eso no carecemos. Hay también aprovechamiento, como en todos lados, entre patronales, empresas que rechazan o de algún modo buscan que ese trabajador migrante tenga un sueldo menor al que le corresponda por la tarea que desempeña. Y ahí es donde nuestra organización, y más que nada a través de los representantes que tenemos en la Junta Nacional de Migración o en la Comisión de Refugiados, tratar de justamente contribuir para que esos derechos del migrante, del refugiado, sean respetados, no haya omisión, y en caso de que hubiera, cuando los hay con el Estado mismo, hemos llevado muchas situaciones adelante, denunciándolas y buscando el ejercicio pleno de todos los derechos de esa población. Nuestra red de apoyo al migrante hoy día está encarando con el Estado, con los organismos pertinentes del Estado, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, un plan nacional de integración de la población migrante, solicitante de refugio, refugiado, y hemos tenido como referentes también una experiencia que ya lleva adelante el país, la República de Costa Rica, que nos ha proporcionado también su experiencia, que ya lleva varios planes de integración nacional de esta población, y vamos a encarar en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre talleres en donde con los organismos del Estado, la sociedad civil, tanto donde estamos nosotros como población migrante, como red de apoyo al migrante, y todas las organizaciones que trabajan con la temática refugiada, vamos a ir llevando adelante un plan nacional que busca reforzar y de algún modo
enriquecer lo que es la política que tiene el Estado uruguayo. Creemos que vamos a lograr avanzar aún más de lo que hemos podido hacerlo, pero sí tenemos la garantía de que con la sociedad civil organizada, con las iglesias que participan en todas estas organizaciones y el Estado, de algún modo, porque tenemos parte de esa participación en esos organismos, logremos realmente dar respuesta a las necesidades de esta población que llega al Uruguay. Por ahora sería una presentación, cualquier pregunta obviamente quedamos abiertos para responder. Gracias, Alberto. Vamos a meditar un pequeño periodo de 10 minutos y después escuchamos el testimonio de Ronnie y ya entonces pasamos a las preguntas y respuestas. Entonces vamos a iniciar la meditación. Un momentito en lo que recupero la imagen.
vamos a pasar a las grabaciones de los audios de nuestro migrante nicaragüense. Y gracias, Gabriel. Bueno, buenas noches. Bueno, para comenzar mi trayectoria, se puede decir cuando el sueño americano de Nicaragua hacia Estados Unidos es algo muy duro que uno pasa. Para comenzar, cuando agarré la excursión de acá, eh, los de la excursión son, aquí en Nicaragua también se ve mucha irresponsabilidad. Esa vez nos quedamos a medio camino, tuvo que llegar otro bus y seguir pues para llegar a Guatemala. Eh, mi, mi viaje fue con una hija de un conocido mío. Eh, Llegamos a Guatemala. De igual manera, en Guatemala es tanto también mucha corrupción como tanto, bueno, ahí no sé si es mira, pero la policía, para ir a Tecún, retén por retén, te quitan dineros. La verdad que son unos sinvergüenza cómo explotan a la gente, esa policía guatemalteca. Cuando nosotros ya llegamos a Tecún, gracias a Dios, pues solo nos tocó solo un retén, le tuvimos que dar dinero. Yo y la muchacha esa que venía conmigo, ella tenía su hijita también. Ya fue el último retén, ella lloró, pues que ella lloró y pues que ya no teníamos más dinero, entonces ya llegamos a Tecún. De ahí de Tecún nos llevó a recoger el coyote y pues de ahí descansamos, se puede decir, en un hotel, pero horrible. Eh, de ahí de Tecún pasamos el río, yo le ayudé a la muchacha con su niña. De Tecún, Hidalgo, sí, y bueno, no me acuerdo sinceramente. Pasamos al otro lado para, para llegar a Tapachula. De ahí en Tapachula estuvimos donde el coyote, eh, que vino, nos daba de comer solo huevo, 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 huevo. La hija de este conocido mío se metió con él. Nunca se podía decir de que quería que viajáramos, pues, por estar en romance con la chavala esta. Y en una, pues, porque él me mandó con un guía y el guía no sabía nada. Me tuve que regresar de donde había llegado, me tuve que regresar a Tapachula, y de Tapachula no, ya no tenía nada pues como para pagar coyote. Entonces un conocido mío me ayudó a sacar la credencial y comencé a sacar la credencial, la saqué y comencé mi trayectoria. eh, una ruta que me la dio un amigo mío que lo llevo en mi corazón, un excelente amigo. Y igual me encontré a una señora bellísima también con un lindo corazón que no lo puedo decir, que me ayudó cuando llegué a Puebla. Y me faltaba la última misión. Bueno, todas las misiones fueron difíciles. Gracias a Dios, eh, retén por retén enseñaba mi credencial, pero yo no les demostraba nervios ni nada, normal.
y solo me decían, ok, credencial, y yo normal, lo sacaba, ok, buen viaje. Pero eso sí, yo recé a mi papá Dios y yo siento que Él fue que me ayudó, la gran fe que tengo con Él y las personas que me ayudaron, que lo llevo en mi corazón. Y, y así fue. Ya a Puebla cuando yo llegué, me faltaba Monterrey y ya a Monterrey me faltaba la última que era llegar hasta Piedras Negras y igual, igual. La migra mexicana son uno de los seres más despreciables que puede haber, corruptos y medios, cómo explotan a la gente, la humillan y todo. Yo con respeto los detesto a esos, a esos tipos. Sinceramente son unos corruptos y gracias a Dios, pues cuando comencé mi trayectoria también no me tocó la migra mexicana, estaba con Dios y para todas las personas, tanto igual que yo, que inmigrantes, les deseo que Dios está siempre con ustedes, porque en todo me demostró mi papá Dios que estuvo conmigo. Cuando yo llegué a la terminal de Piedras Negras, me pasé el río, pasé bien. Yo dije, cuando puse mi pierna, se puede decir, en el río, yo dije, en ti te encomiendo, Dios. Y llegué al otro lado y me quité un peso de encima de más alegre, feliz que estar en ese México. Y, y les deseo siempre a todas las personas que quieren hacer el sueño americano que estén con Dios. Y buenas noches. Y amén. Bien, pues vamos a pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas. ¿Te puedes encargar, Gabriel? Sí, con mucho gusto, Enrique. Pues nada más sería que el que guste hacer alguna pregunta, algún comentario, levante la mano y les vamos dando la voz. Muchísimas gracias. Adelante, Maricruz. Bueno, pues yo solo agradecer una vez más esta oportunidad. Ay, es que de verdad no tengo palabras, pero sí quiero compartir. Gracias a Patricio, a Juan Alberto, por sensibilizarnos más, que es lo que necesitamos. Se me quedó muy, muy fuerte, Patricio, lo que decías de que sí, todos los migrantes tienen un rostro, ¿no? Porque estamos como muy acostumbrados a las cifras y vemos las caravanas y vemos las imágenes y sabemos que esto está pasando en todo el mundo y se nos olvida que cada una de esas personas tiene un rostro y ese rostro es el mismo que yo. Si yo me considero cristiano, como dices, ese rostro es mi rostro. Y también se me quedó muy fuerte lo que dijiste de que no podemos llamarnos cristianos si no somos hospitalarios. No sé cómo lo dijiste, pero es verdad. Entonces, pues muchísimas gracias también a Enrique, a Gabriel, por esta oportunidad y por ¿cómo se llama? Pues movernos tan fuerte para ver qué podemos aportar. Muchas gracias. ¿Qué podemos Gracias, hacer? Maricruz. Margarita, si fueras tan amable de abrir tu micrófono. Sí.
Bueno, buenas tardes. Ay, bueno, me he sentido muy conmovida por las dos pláticas. Primero que nada, pues dar las gracias porque me han transmitido mucho conocimiento. Yo estaba muy ignorante de todo esto, pero gracias a Dios, gracias a ustedes, ahorita me estoy dando cuenta de la dimensión del problema. Nada más quería hacer una pregunta. Aquí en México ya existe algo que, como vi lo de Paraguay, me gustó mucho toda esa estructura que ya tienen allá. ¿Ya hay algo aquí en México que se esté haciendo para poder colaborar con los migrantes? Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Vamos a recibir otra pregunta más y entonces los speakers, ya sea Juan Alberto o Patricio, que nos contesten, o Enrique, porque es la pregunta referente a México. Vamos a escuchar primero a Miguel Ángel Martínez y luego a Tamara, si fueran tan amables. Sí, gracias. A mí me gustaría básicamente preguntarle al padre Patricio cuál es su propuesta y en conjunción en relación a lo que nos planteó el hermano de Uruguay, qué se podría hacer en actuación, ¿no? ¿Qué podríamos hacer algunas personas o grupos o cuál sería la idea, ¿no? Porque sí es impactante lo que plantea el padre Patricio, pero no vi dentro de su planteamiento una propuesta. Me gustaría escuchar qué propone él con el conocimiento que tiene, la experiencia que tiene, que no la tenemos nosotros, y conjuntando con el esquema que plantea el hermano de Uruguay, que hacer algo, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Esa sería mi pregunta, ¿no? Gracias. Si quieren, tenemos dos preguntas más, pero vamos a responder estas dos. No sé si Enrique quisieras contestar con respecto a lo de México y el padre Patricio que nos hiciera su comentario ante esta pregunta de Miguel Ángel. Enrique. Perdón, es que estaba fuera del alcance. Sí, sí hay una gran red en México, hay personas muy comprometidas y una red muy, muy importante que se ha hecho cargo desde hace algunos años y desde más posiblemente de esto. Y me gustaría pedirle a Cecilia Celedón si nos quiere compartir un poquito de su experiencia en México con estas redes. Adelante. Gracias, Ceci. gracias. Pues gracias a Patricio y Alberto que están ahí cerquita de los corazones que emigramos. Yo soy migrante, soy exiliada política, así me presento siempre. Vine a este país por un mes y me quedé 43 años. Y desde hace muchos años conocí a un cura maravilloso que se llama Gustavo Rodríguez. Digo se llama, aunque está muerto porque sigue vivo en nosotros. Y Gustavo tejió desde la iglesia una enorme red, desde Tapachula hasta Piedras Negras. A veces se desarticula la red, pero cuando sabemos de la presencia, por ejemplo, de las caravanas, que empezamos a trabajar con ellos hace como 10 años, pues empezamos a organizarnos. A mí me tocaba jugar con los niños y hacer meditación con los niños. Una meditación ahí medio cachimbira, porque no sabía meditar, pero sabía que necesitábamos sentarnos, tal vez cantar, jugar, conseguir un peluche para que cada niño abrazara un peluche. Y bueno, aquí seguimos trabajando. Yo estoy muy pegada con el sistema jesuita migrante. Ellos son como nuestros ángeles que cuando tenemos dudas y problemas nos ayudan. Y somos pues un grupo grande de gente por todo México. Están los albergues, están las iglesias y estamos un montón de laicos que cuando sabemos como ahorita, que el día viernes hubo un accidente en Puebla y murieron alrededor de 40 personas, incluyendo 2 niños bebés chiquitos. Y ahora lo que vamos a empezar a hacer es a llevar ropa porque hay 700 migrantes en 2 estaciones migratorias donde cabe 60 personas en cada estación. Entonces ya nos llamaron, o sea, ya nos echaron una llamada de alerta
empezamos a movernos y lo primero que hacemos es llevar ropa, medicinas, cótex para las mujeres, que eso es algo que uno como que no lo sabe o no lo tiene como en la cabeza, pero les preguntamos a las compañeras qué necesitan y nos dice cótex, por favor. Entonces recogemos cótex, recogemos pues comida, ropa, medicinas y estar con ellas. A veces me ha tocado que un abrazo o invitar a desayunar a una familia migrante es suficiente. Entonces, bueno, aquí seguimos, somos invisibles, siempre lo digo, pero estamos por aquí y nos falta mucho. No somos suficientes, no tenemos brazos suficientes, no tenemos lugar suficiente. Siempre andamos tocando puertas y pidiendo que nos regalen a la mejor ropa, que nos regalen comida, una olla de arroz es una bendición. Entonces, bueno, aquí estamos y pues parte del proyecto de hacer esto y de escucharnos creo que tiene que ver con tejernos desde el amor de Cristo. Y como decía Patricio, que me encantó, cada uno de ellos y cada una de ellas tiene una historia, tiene ojos, tiene corazón. Es un Cristo que va caminando, ¿no? Entonces, pues es un grito que nos interpela. Y pues nada más, y muchas gracias a los dos que hablaron y un abrazo desde una migrante. Gracias, Ceci. Me gustaría que Patricio contestara la pregunta que nos hacían con respecto a él qué propone, cuál es la propuesta, Patricio. Si Sí, primero, gracias por la pregunta, me parece que es muy buena y creo que gran parte la respondió Cecilia recién, ¿no? Ella utilizaba unas palabras que me parece que son muy lindas, ¿no? Como para volver a repetir, que es armar tejidos, redes. Este tipo de situaciones son estructuras de mal, son estructuras de pecado. Entonces, considero que la única manera de combatir una estructura de pecado, una estructura de mal, situaciones estructurales de injusticia, es armando estructuras de bien, sinergias de bien. O sea, no es la misión de un iluminado ante una estructura de mal porque es imposible, ¿no es cierto? Necesitamos, y esto también toca con lo propiamente cristiano, ¿no? Que es la dimensión comunitaria del cristianismo, no es una práctica privada de mi intimidad, la espiritualidad cristiana, sino que es esencialmente comunitaria. Entonces me parece que cualquier tipo de adherencia a estructuras, ya sean eclesiales o no, porque el Evangelio también se expresa por fuera de la iglesia, si son estructuras que favorecen una vida más humana, más fraterna, que lucha contra la injusticia social, esas son estructuras de bien que luchan contra las estructuras de pecado. Entonces me parece que tiene que ver con eso, con sumarnos a causas. Cecilia recién nos hablaba del sistema de jesuita de los migrantes. Bueno, como ellos hay un montón de organizaciones dentro de la iglesia que luchan para terminar con esta drama existencial, ¿no? Que es todo lo que sufren los migrantes forzados. Entonces yo iría por ahí, tratar de investigar qué estructuras, qué grupos, qué comunidades, emprendimientos que la iglesia tiene y sumarnos, ¿no? Me parece que esa es la manera. O si no, también, ¿por qué no? Iniciar algo nuevo, ¿no? Que uno sea aquel que gesta una dimensión de servicio comunitaria nueva. Repito, ya sea dentro de la iglesia o por fuera de la iglesia. En definitiva, no importa. El tema es humanizar la historia, ¿no? Muchas gracias, Patricio. Vamos a tomar 3 preguntas más. Tamara, si fueras tan amable, Edith y finalmente Víctor. Adelante, Tamara, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecerles por este maravilloso encuentro. Mi pregunta es para el padre Patricio. Quería saber qué sucede con estos 130 niños que tienen en su albergue. ¿El tiempo de estadía de ellos es finito, es ilimitado? ¿Tienen alguna expectativa luego de estar allí? ¿Los rehabilitan? ¿Qué sucede con ellos? Y en particular quería saber qué sucede con los que llegan allí sin padre y madre. ¿Cuál es el destino de esos niños a la larga? Gracias, Tamara. Los niños llegan a través de los juzgados y las causas son múltiples, ¿no? Hay algunos que tienen familias, pero son familias disfuncionales o abusivas, por eso no pueden vivir con sus familias. Y otros, como bien decís, ni siquiera tienen familia, ¿no? Entonces son profundamente huérfanos. Yo estoy convencido que el lugar de un niño para crecer es la familia, eso no hay duda, no deberían estar en instituciones,
pero si existen instituciones es porque existen familias abusivas, lamentablemente, ¿no? Entonces, acá, por lo pronto, en nuestra organización buscamos ser lo menos posible una institución, o sea, ser lo más cercano a una familia. Por eso nuestras construcciones son casitas pequeñas donde viven poquitos niños para que no estén hacinados, tengan una habitación, tengan privacidad. Tienen 2 adultos que hacen a veces de padre, que son los cuidadores. Y después, como en una familia, no es que cumplen 18 años y les decimos mucho gusto conocerte, una patada y para afuera, ¿no? Sino que, como en una familia, están hasta que se sientan listos para volar, ¿no? Y en el mientras tanto les pagamos becas para que vayan a la universidad, les enseñamos oficios, los ayudamos a conseguir trabajo, y se quedan aquí hasta que están listos. Hay muchachos de 20 y pico acá y siguen por acá, ¿no es cierto? Y bueno, hay algunos ya profesionales, pero esa es la idea, ¿no? Es buscar ser una familia. Y repito, los niños tienen que crecer con las familias, pero lamentablemente, bueno, especialmente aquí en Centroamérica, hay mucha realidad familiar muy compleja. Es muy, por ejemplo, está naturalizado el incesto en Honduras, especialmente en las zonas rurales. Está naturalizado que una persona de mi edad, yo tengo 44, y me pasa como cura, viene un hombre de 40 y pico, con su esposa de 14, 15 años, con su pareja, y viene orgulloso a presentármela y a decirme, padre, denos la bendición. Porque está naturalizado y creen que es normal y que está muy bien. Por eso hablaba del grito de las mujeres también, porque es un problema también, creo, de naturalizar cosas que en el fondo son muy graves, ¿no? Porque estamos hablando de abuso sexual y que acá está normalizado. Y eso es un David contra Goliat, pero repito, creo que no es la tarea de un Mesías, un iluminado, sino buscar estructuras, formar comunidades que demos lucha a esas estructuras de más, ¿no? Gracias, Patricio. Edith, si fueras tan amable. Gracias. Claro que sí, muchas gracias por permitirme hablar. La verdad es que, pues, como pudiera decir, fue muy, muy, muy emotivo, muy, muy fuerte escuchar a Patricio y después escuchar a la otra persona que también habló, Juan Alberto, pues de todas estas historias que pues no deberían de estar ajenas a ninguno de nosotros, no deberían de estar ajenas porque son cosas que estamos viviendo cotidianamente, son problemas que estamos teniendo no solo en otros países, también aquí en México ya lo estamos viviendo, ya se están presentando incluso poblaciones que tienen que ser desplazados precisamente por todos esos problemas de tipo cultural, de tipo político, de tipo religioso, y se van presentando. Entonces, todas estas cosas no deben de ser ajenas a ninguno de nosotros. Y bueno, yo lo que quería precisamente era preguntar de qué manera me puedo integrar, y ahora estoy viendo que, bueno, pues tenemos a una compañera, Ceci, que me puede dar estos datos. Yo he vivido un poco de cerca la situación referente a la bestia, porque yo soy de un pueblo que se llama Apan, en donde pasa precisamente la bestia. Todavía pasa por ahí el tren, que fue una zona muy importante, que es la vía de Veracruz a México, y entonces pasa por este pueblo, y efectivamente ahí bajan muchos de los migrantes, y ahí empieza pues también su recorrido por la zona, y para ver qué posibilidades de poder, pues a veces continuar su camino a Estados Unidos, y otros tantos pues de quedarse por aquí, por estas zonas, por estos lugares. Entonces, bueno, pues ojalá que yo pueda tener comunicación con Ceci para poder saber en qué red pudiera yo integrarme para poder pues hacer algo por estas historias, por estos rostros, aunque sea por uno. Eso es, yo creo que es lo importante, aunque sea por uno. Muchas gracias.
Muchas gracias. Víctor, si fueras tan amable. Gracias, Gabriel. En la reunión anterior me conmovió mucho lo escuchado. Y hoy, mientras escuchaba las versiones de Patricio y de Juan Alberto, empezaba a conmoverme y de pronto dije, por ahí no voy a ningún lado. Sabemos que en la mayor oscuridad y en la mayor tragedia hay luz, hay oportunidad de salvación. Desde hace muchos años veo en Lima, una ciudad de más de 10 millones de habitantes, a pobladores de más de 50 nacionalidades amazónicas que llegan en las condiciones más paupérrimas, migrantes extranjeros en su propio país. No hablan el idioma español y de verdad que se nota en sus rostros la marca del sufrimiento. Y no son los únicos. Hay 8 millones de quechohablantes que muchísimos no han llegado nunca a Lima y viven en condiciones también muy difíciles. Y en este marco han llegado 1,5 millones de venezolanos que hacen proezas para sobrevivir. Todo eso duele. Y cada quien hace lo más que pudiera hacer para aliviar en algo, como aprendimos en la reunión anterior, siquiera una sonrisa en la mirada, siquiera una palabra de aliento, salva. Entonces, pero de pronto escuchándolos me di cuenta de que el hombre por naturaleza es insatisfecho. Muchos no están satisfechos de su país, siendo Chile, siendo Uruguay, siendo Brasil. Bueno, ni qué decir siendo Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua en América. O Libia, Líbano, Siria, etc. Pero vi que por esa... Te pusiste, Víctor, se puso en mute tu micrófono. Ahora sí. Perdón, voy a terminar. Entonces, el ser humano es migrante desde su creación, desde su nacimiento. Muchas veces me ponía a pensar, ¿cómo llegaron por el estrecho de Bering y se esparcieron por toda América y en los 8,5 millones de Amazonía? Qué sorprendente y maravilloso es el ser humano. Buscando mejoras, ahora también mejoras, ¿no? El mundo está convulso, hay una situación general de crisis, bien por las personas que pudieran hacer cosas en favor de los migrantes, pero ¿y los gobiernos, Juan Alberto, Patricio, y los gobiernos? Por ahí debiera comenzar la solución de los problemas. ACNUR no se abastece. Entonces, Dios, creador del universo y de la humanidad, no puede haber creado, siempre digo esto, una humanidad tan mediocre como la que vemos y vivimos. El futuro es sumamente promisorio, pero para llegar a la tierra prometida todavía tenemos que pasar por este tránsito de las migraciones tan difíciles, tan penosas que todavía se ven, ¿no? Yo creo que décadas más adelante, la visión, cuando se pase este parir espantoso de esta humanidad, creo que la humanidad que venga dentro de unos 20, 30, 50 años, sabe Dios, será diferente, será superior. Esa es mi fe. Yo tengo una fe absoluta en el ser humano, por ser creación divina. Y si uno tiene fe en uno, tiene fe en todos. Entonces quería compartir eso fundamentalmente. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Tenemos que iniciar un poco a cerrar. A mí me gustaría, Enrique, si Juan Alberto o Patricio quisieran hacer un cierre, o tú, Enrique. Pues creo que sí, Gabriel, muchas gracias. Es una llamada para que podamos coordinarnos de alguna manera y poder actuar. Puede ser de muchas formas, puede ser
a través de los diferentes servicios que existen con las diferentes instituciones, como decía Patricio, laicas y religiosas, pero algo que nos mueve a lograr que no quede esto simplemente en que, sí, ya pasaron por aquí, ahí viene una caravana con tantos o cuantos y mañana se van, sino de manera organizada poder ayudar, y pues ahí sí estaríamos abiertos a todo lo que quisieran proponer. Muchas gracias. Patricio, Juan Alberto, ¿quisieran hacer algún cierre, algún comentario? Bueno, primero, un gusto haber compartido con Juan Alberto desde el Cono Sur. Esta vez les tocó escucharnos desde la querida Uruguay, y bueno, yo como argentino que estoy en Honduras. Agradecer, este es un espacio, bueno, a aquellos que lo organizan, no sé si ustedes, Gabriel, Enrique, me parece que para reconocer y agradecer, porque esto tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Las producciones son comunitarias, no son simplemente individuales, no necesariamente tenemos que formar sinergias entre nosotros, ¿no? y tratar de favorecer respuestas. Así que un gusto, Juan Alberto, compartir contigo. Nos tenemos que tomar unos mates en algún momento. Sí, como decimos, somos hermanos. Exacto. Nos separaron otras circunstancias de Argentina, Uruguay y Argentina es un solo pueblo. Como somos todos de América, de la patria grande. Sí, creo que fundamental es, como comunidad, actuar siempre, tender redes, apoyarnos mutuamente. Y como decía el Papa Francisco, ¿verdad? Cuando decía, hagamos, él decía, hacia un nosotros cada vez más grande. Y creo que eso también nos guía, ¿no? Digamos, un mundo cada vez más humano, más con esa mirada, como decía Patricio, ese rostro, poder mirarnos a los ojos. Y cuando trabajamos así en organizaciones que atienden migrantes, que reciben, que acogen, siempre había una compañera que decía que una compañera migrante decía, lo más importante fue recibir, que nos miraran, que nos escucharan y que a su vez nos brindaran un café o un mate en el caso de Uruguay y sentir que estábamos volviendo a casa, más allá de que sabían de que estaba en el sentido de sentirse recibidos, ¿no? Como que se sentían en la casa, se sienten. Y así nosotros hemos trabajado, varias de las organizaciones lo que hacen es tienen un espacio especialmente de acogida, más allá después de todo lo que empieza con asesoramiento, vivienda, documentación, el tema de educación, etcétera, etcétera. Siempre se generaba un espacio previo de recibir, escuchar y hacer un espacio de te estamos escuchando, te estamos mirando y te ofrecemos esto, un café, un mate, que para muchos era la primera vez que probaban o veían un mate. Creo que importante es eso, ¿sí? Cada uno de nosotros puede contribuir desde el lugar que puede, desde el lugar que tiene, de la manera que entienda mejor, contribuir a acoger, hacer del lugar donde se llega, donde llega ese migrante, que sea una casa para él también. Muchas gracias para todos los presentes también. Gracias a ustedes. Voy a darle la palabra a Ceci, que le hicieron una mención, Edith, sobre cómo unirse. Y si fueras tan amable, Ceci, de hacer un cierre para que pudiéramos ya terminar el tiempo. Claro que sí, muchas gracias. Pues gracias de verdad a todos por poner el corazón. Es importantísimo para los que caminamos sentir que hay otros corazones que escuchan. Yo creo que hay modos muy sencillos, cada quien en su localidad, investigar, por ejemplo, dónde están las estaciones migratorias. En Veracruz tenemos unas mujeres que son una bendición de Dios, que se llaman las patronas. Ellas están en Córdoba, están muy cerquita, y ellas tienen un albergue junto a donde pasan las vías del tren, y lo que empezaron a hacer hace algunos años es
hacer bolsitas de arroz, frijoles, plátanos y agua y aventar las bolsitas al tren. Ellas son un ejemplo maravilloso, son mujeres pobrísimas y como de verdad como magia sacan todos los días comida para una cantidad enorme de migrantes. Si alguien se cae, si alguien se lastima también, lo reciben, hay un espacio donde han recibido compañeras nicaragüenses que andaban por ahí desorientadas en el camino, entonces siempre están abiertas a recibir. Ellas necesitan mucho apoyo material, si se les lleva arroz, frijoles, aceite, cosas sencillas, lo agradecen mucho. Y en cada estado de México hay estaciones migratorias. Entonces ahí nos toca revisar. Yo lo que hago es darme vueltas permanentemente. Bueno, hacemos muchos, ¿no? No solo yo. Muchos andamos por ahí. En el momento que sabemos algo, nos echamos una llamada y nos ponemos en alerta, como en este momento, que la gente de la Ibero, donde yo trabajo también, avisaron, hay 700 migrantes en Puebla y que necesitan pues de todo, ¿no? Entonces es cosa de estar atento, el corazón atento, el oído atento y pues que no nos cansemos porque esto va para largo y como por ahí decía Patricio, esto es estructural y solamente se va a responder con una red tejida de amor. Gracias. Muchas gracias, Ceci. Enrique, si quisieras hacer el cierre, por favor. Muchas gracias a todas y a todos por la participación. Y en realidad el cambio pues es de a poquito y es interno, es propio y es personal, pero de ahí se va a ir gestando algo que nos vaya pudiendo permitir paliar un poco este fenómeno tan complejo que tenemos ahorita de migración. Así que pues muchísimas gracias y pues nos vemos por aquí el martes que entra. Gracias a todos y a todos.